Mis padres les dijeron a todos que yo era un fracasado. En la cena de compromiso de mi hermano, me senté en silencio, hasta que su prometida me miró y preguntó, «Espera, ¿tú no eres el director ejecutivo?». El silencio fue total, hasta mi padre se quedó sin palabras. La primera vez que mis padres me llamaron fracasado fue en la cocina de casa, un domingo por la mañana. Yo tenía 25 años y acababa de dejar la carrera de medicina. Estaba sentado en la mesa, tratando de explicar por qué tomé esa decisión, pero mi padre, un cirujano conocido, me miró como si hubiera cometido un delito. Mi madre intentó suavizar las cosas, pero sus palabras cortaban igual, «Hijo, estás echando a perder tu vida». Mi hermano menor, Tomás, que entonces tenía 19 y estudiaba Derecho, soltó una carcajada desde el sofá. «Siempre supe que no dabas la talla», dijo, y mis padres no lo corrigieron. Desde ese día, fracasado fue mi sombra. Cada reunión familiar, cada llamada, cada comentario era una oportunidad para recordármelo. Mi padre hablaba de sus logros en el hospital con un orgullo que nunca mostró por mí. Mi madre, con un tono de lástima, preguntaba, «¿Y qué haces ahora, Diego? ¿Sigues con tus ideas?». Tomás era el hijo estrella, aunque cambiaba de trabajo cada 6 meses como si fuera un hobby. Para ellos, él era el exitoso, y yo, el espíritu libre sin dirección. Al principio, sus palabras me dolían. Quería gritarles que no era un fracaso, que estaba trabajando en algo importante, pero ¿cómo explicas un sueño que apenas está formándose? Me callé. Decidí que no necesitaba su aprobación. Me mudé a un apartamento pequeño en la ciudad, corté contacto con ellos lo más que pude y me puse a trabajar en mi startup. No fue fácil. Los primeros años fueron duros, noches sin dormir, ahorros que desaparecían, ideas que no cuajaban. Pero poco a poco, mi empresa empezó a crecer. Era una app que conectaba freelancers con negocios pequeños, algo sencillo pero útil. Luego llegaron los inversionistas, los contratos, las oficinas. A los 30, mi empresa tenía cientos de empleados y generaba millones al año. Yo era el director ejecutivo, pero para mi familia, seguía siendo el Diego que dejó medicina. No les conté nada. No porque quisiera sorprenderlos, sino porque no creía que les importara. Cuando hablaba con ellos, preguntaban por mi trabajito con un tono que me hacía querer colgar. Así que dejé de intentarlo. Iba a las reuniones familiares, soportaba sus críticas y seguía con mi vida. Pero la cena de compromiso de Tomás cambió todo. Era un viernes por la noche, en un restaurante caro que mis padres reservaron. Mesas con manteles blancos, luces suaves, el tipo de lugar donde todo cuesta un ojo de la cara. Tomás estaba en el centro, con su sonrisa engreída, como si fuera el dueño del lugar. A su lado estaba Laura, su prometida, una mujer que apenas conocía, pero que me había llamado la atención desde que la vi. No voy a mentir, cuando la conocí en una reunión de trabajo un mes antes, me pareció atractiva. Tenía unos ojos que parecían ver más allá de lo evidente, y una calma que contrastaba con la arrogancia de mi hermano. En esa reunión, yo estaba presentando los números del trimestre, y ella estaba en el fondo, tomando notas. No hablamos, pero note que me miraba un par de veces. No le di importancia entonces, pero ahora, viéndola en la cena, no podía evitar recordarlo. Mis padres estaban radiantes, hablando del futuro brillante de Tomás y de cómo Laura era la pareja ideal. Yo, como siempre, estaba en una esquina, con un vaso de agua, tratando de no destacar. No era nuevo sentirme fuera de lugar. Mis padres siempre encontraban la manera de hacerme sentir menos. Esa noche, mientras servían la comida, mi padre empezó a hablar del nuevo trabajo de Tomás en una empresa innovadora. «Está subiendo rápido», dijo, con un orgullo que nunca me dedicó. Tomás asintió, hablando de cómo estaba transformando el equipo de ventas. Sonreí para mis adentros. Sabía exactamente dónde trabajaba. En mi empresa, no dije nada. Comí mi comida en silencio, ignorando las miradas de mi madre, que parecían decir, «¿Por qué no puedes ser como tu hermano?». Los demás invitados, tíos, primos, amigos de la familia, alababan a Tomás como si fuera un genio. Laura, en cambio, estaba más callada. La pillé mirándome un par de veces, pero pensé que era curiosidad o lástima. Mis padres se habían encargado de que todos supieran que yo era el desastre de la familia. Todo cambió durante el postre. Mi padre estaba dando un discurso sobre cómo Tomás y Laura eran el futuro, cuando Laura me miró directamente y dijo, «Espera, ¿tú no eres el director ejecutivo de la empresa donde trabaja Tomás?». El silencio fue absoluto. Las copas dejaron de sonar, las risas se apagaron y todas las miradas se clavaron en mí. Hasta mi padre, que nunca se quedaba sin palabras, se quedó con la boca abierta. Sentí un calor en el pecho, no de vergüenza, sino de algo que no había sentido en años: control. Laura me miraba con sorpresa, como si acabara de resolver un misterio.
te vi en una reunión, dijo, ignorando el silencio incómodo. Estabas presentando los resultados del trimestre. Eres Diego, ¿verdad? El CEO, el aire se puso denso. Mi madre parpadeó, confundida. Mi padre frunció el ceño, como si no pudiera procesarlo. Pero lo que vino después me sorprendió aún más. Mi madre, con los ojos brillando, se inclinó hacia mí y dijo, entonces, ¿cuánto ganas, Diego? Mi padre asintió, como si de repente yo fuera digno de su atención. ¿Eso significa que la empresa es tuya? ¿Cuánto vale eso? Me quedé helado. Después de años tratándome como un fracaso, ahora les interesaba mi dinero. No mi trabajo, no mi esfuerzo, solo los números. Sentí una mezcla de rabia y satisfacción. Por primera vez, ellos estaban en desventaja. Sí, dije, con voz firme. Soy el CEO de la empresa donde trabaja Tomás. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Y, Tomás, si sigues llegando tarde y entregando reportes a medias, no voy a dudar en despedirte. No me importa si eres mi hermano, la mesa estalló en murmullos. Mi madre me miró como si hubiera cruzado una línea. Mi padre, rojo de ira, empezó a hablar de respeto familiar. Pero yo no escuchaba. Había pasado años aguantando sus críticas, sus burlas, su desprecio. Ahora era mi turno de poner las cosas en su lugar, no soy de los que buscan vengarse. No quería humillar a mi familia ni hacer un espectáculo. Pero después de tanto tiempo siendo el blanco de sus comentarios, no iba a dejar pasar la oportunidad. Tomás, con su ego desmedido, necesitaba entender que no era intocable. Mis padres, que siempre me vieron como un error, necesitaban ver que estaban equivocados. Y yo necesitaba recordarme que no era el fracasado que ellos creían. Laura me miró con una sonrisa pequeña, casi como si supiera lo que significaba ese momento para mí. No sé si fue porque trabajaba en mi empresa o porque simplemente era más observadora, pero sentí que tenía una aliada. Me levanté de la mesa, sin decir más. No hacía falta. Los murmullos de los invitados llenaban el aire, y mis padres seguían tratando de entender qué había pasado. Salí del restaurante, el aire fresco me golpeó la cara, y me quedé en la acera, mirando las luces de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. No de mi familia, sino de sus palabras. Había construido algo grande, algo que ellos nunca imaginaron. Y ahora, lo sabían. El lunes, cuando volví a la oficina, me preparé para lo inevitable. Tomás trabajaba en el equipo de ventas y aunque no lo había admitido en la cena, su desempeño era un desastre. Llegaba tarde, entregaba reportes incompletos y actuaba como si el trabajo fuera un favor que le hacía a la empresa. Hasta ese momento, lo había tolerado porque no quería mezclar la familia con los negocios. Pero después de la cena, algo cambió. No iba a dejar que su actitud pusiera en riesgo lo que había construido. Esa mañana, lo llamé a mi oficina. Estaba en el último piso, con paredes de vidrio y una vista de la ciudad que me recordaba cuánto había luchado para llegar ahí. Cuando Tomás entró, traía esa sonrisa arrogante que siempre usaba para salirse con la suya. ¿Qué pasa, jefe?, dijo, con un tono que intentaba ser bromista pero sonaba forzado. Me miro como si esperara que todo fuera una broma, como si la advertencia en la cena no hubiera sido en serio. Siéntate, dije, señalando la silla frente a mi escritorio. No sonreí. No quería que pensara que esto era una charla de hermanos. Tenemos que hablar de tu rendimiento. Su sonrisa se desvaneció. ¿Mi rendimiento? Vamos, Diego, no me vengas con eso. Soy tu hermano, no uno de tus empleados cualquiera. Punto. Eso es exactamente el problema, respondí, manteniendo la voz firme. Eres mi hermano, pero también eres un empleado. Y como empleado, estás fallando. Llevas 3 meses aquí, y no has cerrado ni un solo trato importante. Tus reportes están incompletos, llegas tarde casi todos los días y, cuando estás aquí, pasas más tiempo en tu teléfono que trabajando. Tomás se cruzó de brazos. Con esa actitud desafiante que había perfeccionado desde que éramos niños. Esto es por lo de la cena, ¿verdad?
Estás molesto porque Laura te reconoció y yo quedé como el idiota. Ahora quieres humillarme. No se trata de humillarte, dije, aunque una parte de mí sabía que no era del todo cierto. Había una satisfacción en verlo incómodo, después de años de sus burlas. Se trata de que esta empresa no es un juego. La construí desde cero, y no voy a dejar que nadie, ni siquiera mi hermano, la ponga en riesgo. Tienes dos opciones, o mejoras, o estás fuera. Se rió, como si no me tomara en serio. ¿Fuera? ¿En serio me vas a despedir? ¿Qué dirán mamá y papá? Sabes que se van a poner de mi lado. Ya no me importa lo que digan, respondí. Y era verdad. Por primera vez, sus opiniones no pesaban tanto como antes. Tienes una semana para mostrar resultados. Si no, estás despedido. Thomas salió de mi oficina dando un portazo. Sabía que no iba a cambiar. Y, efectivamente, no lo hizo. Durante los siguientes días, siguió llegando tarde, ignoró mis advertencias y entregó un reporte tan malo que ni siquiera valía la pena revisarlo. El viernes, tomé la decisión. Lo llamé de nuevo a mi oficina, esta vez con el gerente de recursos humanos presente. Le entregué una carta de despido, firmada y sellada. Estás fuera, Tomás, dije, sin mirarlo a los ojos. Esto no es personal. Es negocio. Se quedó en shock, como si nunca hubiera esperado que llegara tan lejos. No puedes hacerme esto, balbuceó. Soy tu hermano. Esto es una traición. Intento apelar a la familia, a nuestra infancia, a cualquier cosa que pudiera hacerme cambiar de opinión. Pero no funcionó. Lo había decidido, y no había vuelta atrás. La noticia del despido llegó a mis padres antes de que terminara el día. Mi teléfono empezó a sonar esa misma tarde, y cuando vi el nombre de mi madre en la pantalla, supe lo que venía. No contestó. En lugar de eso, recibí un mensaje de texto. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermano? Ven a casa ahora mismo. Tenemos que hablar. No quería ir, pero sabía que evitarlo solo empeoraría las cosas. Esa noche, manejé hasta la casa de mis padres, la misma donde crecí, donde me llamaron fracasado por primera vez. Cuando entré, mi madre estaba en la sala, con los brazos cruzados y los ojos rojos de tanto discutir. Mi padre estaba sentado en su sillón, con esa expresión de juez que siempre usaba cuando quería imponer su autoridad. Thomas no estaba, lo cual era un alivio, pero también significaba que mis padres serían los que hablarían por él. ¿Cómo te atreves a despedir a tu hermano?, empezó mi madre, sin siquiera darme tiempo a sentarme. Es tu familia, Diego. La familia está por encima de todo. ¿Qué clase de persona hace algo así? Una que dirige una empresa, respondí, tratando de mantener la calma. Thomas no estaba haciendo su trabajo. No podía dejarlo pasar solo porque es mi hermano. Eso no es justo para los demás empleados. Mi padre soltó un bufido. Justo, dijo, con desprecio. Tú y tu empresa. ¿Crees que porque ganas dinero ahora eres mejor que nosotros? Thomas está empezando, necesita tiempo. No puedes simplemente tirarlo a la calle. No lo tire a la calle, dije, sintiendo que la rabia empezaba a crecer. Le di una oportunidad. Le dije que mejorara, y no lo hizo. Si lo mantengo, estoy perjudicando a la empresa que construí. ¿Eso es lo que quieren? ¿Que tire todo por lo que he trabajado solo para proteger a Tomás? Mi madre se puso de pie, señalándome con el dedo. No se trata de tu empresa, Diego. Se trata de lealtad. Nosotros te apoyamos toda tu vida, y ahora que tienes éxito, así nos pagas. ¿Humillando a tu hermano? Eso fue demasiado. Me apoyaron, dije, alzando la voz por primera vez. Pasaron años diciéndome que era un fracaso. Cada vez que venía aquí, me hacían sentir que no valía nada. ¿Y ahora quieren hablar de lealtad? ¿Dónde estaba su lealtad cuando me trataban como un error? El silencio que siguió fue pesado. Mi padre abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. Mi madre, con lágrimas en los ojos, solo negó con la cabeza. No sabes lo que es ser padre, dijo finalmente.
Todo lo que hicimos fue para que fueras mejor. No, respondí. Lo que hicieron fue elegirme como el chivo expiatorio para que Tomás se sintiera mejor consigo mismo. Pero eso se acabó. Ahora soy yo quien pone las reglas. La conversación no llegó a ningún lado. Mis padres seguían defendiendo a Tomás, diciendo que era joven, que merecía otra oportunidad, que yo estaba siendo cruel. Pero no cedí. Había tomado una decisión, y no iba a retractarme. Cuando me fui esa noche, supe que la brecha entre nosotros se había hecho más grande. Pero también sentí algo nuevo, no necesitaba su aprobación. Por primera vez, me sentía en control, lo que no esperaba era que Tomás no se rendiría tan fácilmente. Un par de días después, recibí una notificación de Recursos Humanos. Tomás había presentado una queja formal, alegando despido injustificado. No me sorprendió. Siempre había sido de los que buscan atajos, y esto era típico de él. Contrató a un abogado, un tipo que probablemente encontró en una búsqueda rápida en Internet, y empezó a amenazar con demandar a la empresa. Decía que lo había despedido por motivos personales, que estaba abusando de mi poder como CEO. Me reuní con mi equipo legal esa misma semana. Ellos revisaron el caso y me aseguraron que no tenía de qué preocuparme. Su expediente es un desastre, dijo mi abogada, Clara, mientras hojeaba los documentos. Llegadas tarde, reportes incompletos, quejas de sus compañeros. Todo está documentado. No tiene caso. Pero aún así, la situación me molestaba. No era solo el hecho de que mi hermano intentara demandarme. Era que, incluso después de todo, seguía viéndose como la víctima. Decidí enfrentarlo una última vez. Lo llamé y quedamos en encontrarnos en un café cerca de la oficina. Cuando llegó, seguía con esa actitud desafiante, como si tuviera la razón. No puedes hacerme esto, Diego, dijo, apenas sentándose. Voy a pelear esto hasta el final. No me vas a humillar. No se trata de humillarte, respondió, cansado de repetir lo mismo. Se trata de que no hiciste tu trabajo. Si quieres pelear, hazlo. Pero no vas a ganar. Y si sigues por este camino, no solo vas a perder el caso, sino cualquier posibilidad de que volvamos a ser familia. Por un momento, vi algo en sus ojos. No sé si fue miedo, vergüenza o simplemente cansancio, pero por primera vez, no respondió con sarcasmo. Se quedó callado, mirando su café, y después de unos minutos, se levantó y se fue sin decir nada. Esa semana fue un punto de inflexión. Despedir a Tomás no fue solo una decisión profesional. Fue un mensaje, ya no iba a dejar que mi familia me definiera. Pero también sabía que esto no terminaba aquí. Mis padres no se rendirían tan fácilmente, y Tomás, aunque parecía derrotado, no era de los que se rinden. Además, estaba Laura. No podía sacarla de mi cabeza. Su sonrisa en la cena, la manera en que me miró, como si viera algo que los demás no. No sabía si era solo mi imaginación o si realmente había algo más, pero una parte de mí quería descubrirlo. Lo que venía después no sería fácil. Había abierto una puerta que no podía cerrar, y las consecuencias, buenas o malas, estaban por llegar. Pero por primera vez, estaba listo para enfrentarlas. Las semanas posteriores al despido de Tomás fueron un torbellino. Su queja por despido injustificado se desmoronó rápido. Mi equipo legal tenía todo cubierto, sus llegadas tarde, reportes a medias, quejas de sus compañeros. El abogado que contrató no tenía nada sólido, y la demanda murió antes de llegar a juicio. Tomás me enviaba mensajes, primero furiosos, luego suplicantes, pidiéndome otra oportunidad. No respondí. Había tomado una decisión, y no iba a ceder. Mis padres no se rindieron tan fácilmente. Seguían llamando, dejando mensajes entre la rabia y la culpa. Mi madre decía que estaba rompiendo a la familia. Mi padre me acusaba de egoísta, de poner mi empresa por encima de todos. Pero sus palabras ya no me tocaban. Había construido algo más grande de lo que ellos jamás imaginaron, y no necesitaba su aprobación para saberlo. El drama se extendió al resto de la familia. Tíos y primos tomaban partido. Algunos me apoyaban por ponerme firme, otros me veían como el villano.
Una tía me llamó para decirme que la familia era lo primero y que debía devolverle el trabajo a Tomás. La familia no paga las cuentas de una empresa con cientos de empleados, le dije antes de colgar. En medio de todo, Laura se convirtió en una presencia inesperada. Desde la cena de compromiso, no podía sacarla de mi cabeza. Su sonrisa, la forma en que me miró cuando revelé que yo era el CEO, como si viera algo que los demás ignoraban. Un día, recibí un mensaje suyo: «Hola, Diego. ¿Podemos hablar? Es importante». Dudé. Era la prometida de mi hermano, o al menos lo había sido. Pero la curiosidad ganó. Quedamos en el café donde había enfrentado a Tomás. Cuando llegué, Laura estaba en una mesa al fondo, con un café en la mano. Había algo en su calma que me desarmaba. «Quería disculparme por lo de la cena», dijo. «No quería ponerte en una situación incómoda. Solo, me sorprendió que tu familia no supiera quién eres. No hay nada que disculpar», respondí. «Gracias por decirlo». Fue la primera vez que alguien en esa mesa me vio de verdad. Ella sonrió, pero había tristeza en sus ojos. «Quería que supieras algo», dijo, tras una pausa. «Terminé con Tomás. Cancelé el compromiso hace unos días». Me quedé sin palabras. «¿Por qué?», pregunté finalmente. «La cena me abrió los ojos», explicó. «Vi cómo te trataban, cómo daban por sentado lo que has logrado. Y después, cuando despediste a Tomás, vi su reacción. Todo era culpa de los demás, nunca de él. No podía estar con alguien así». Asentí, procesándolo. «¿Por qué me lo cuentas?», dije, con cautela. Ella me miró directo a los ojos. «Porque quería que lo supieras de mí, no por rumores. Y porque siento que tú y yo tenemos cosas en común. No encajamos en las cajas que los demás quieren ponernos». Sus palabras me golpearon. Era la primera vez que alguien ponía en palabras lo que siempre había sentido. Pero también me puso en guardia. ¿Cómo podía confiar en alguien que cambió de opinión sobre mi hermano tan rápido? No dije nada de eso, solo cambié el tema. «Gracias por contármelo», dije. «Y por lo de la cena. Significó mucho. Si quieres tomar otro café, sin drama familiar, aquí estoy», dijo ella, con una sonrisa. Antes de irse, el tiempo pasó, y la empresa siguió creciendo. Cerramos un trato con un inversionista internacional que duplicó nuestro valor. Mis empleados me respetaban, y yo me sentía orgulloso, no solo de la empresa, sino de mí mismo. Mis padres dejaron de llamarme, y aunque dolía, era un alivio. Tomás encontró otro trabajo, pero no le duró, como era de esperar. No me alegré, pero tampoco me sorprendí. Una mañana, mientras salía de una reunión, vi a Tomás esperándome en el estacionamiento de la oficina. Su cara estaba tensa, sus puños apretados. Sabía que esto no sería una visita amistosa. «Tenemos que hablar», dijo, con un tono que apenas contenía su rabia. «Está bien», respondí, manteniendo la calma. «Aquí estoy. «¿Crees que puedes quitarme todo?», escupió. «Primero el trabajo, y ahora Laura. ¿Qué sigue, Diego? Vas a arruinarme la vida por completo». Me quedé helado. «¿Laura? No he hecho nada con ella. Solo hablamos una vez. «No mientas», gritó. «La vi salir de aquí hace unas semanas. Sé que están hablando. ¿Crees que no me doy cuenta? Primero me humillas en la cena, luego me despides, y ahora vas por mi prometida. «No voy por nadie», dije, sintiendo la rabia crecer. «Laura terminó contigo porque no quiso seguir con alguien que no asume sus errores. No tiene nada que ver conmigo. Y si quieres culpar a alguien por lo del trabajo, mírate al espejo. No hice esto para humillarte. Lo hice porque no estabas haciendo tu parte». Tomás dio un paso hacia mí, y por un segundo pensé que me golpearía. Pero se detuvo, respirando pesado. «Siempre fuiste el débil», dijo, con veneno. «El que se rindió con medicina, el que todos pensábamos que no llegaría a nada. ¿Y ahora, qué? ¿Crees que eres mejor que yo porque tienes dinero?» «No se trata de ser mejor», respondí. «Se trata de que construya algo, mientras tú sigues buscando excusas. Si quieres pelear por Laura, hazlo con ella.
Pero no vengas a culparme por tus decisiones, se quedó mirándome, con los ojos llenos de rabia y algo más, tal vez derrota. Esto no termina aquí, dijo, antes de darse la vuelta y subir a su auto. Días después, Laura me escribió de nuevo, pidiéndome otro café. Acepté, aunque con dudas. Nos encontramos en el mismo lugar, y esta vez la conversación fue diferente. Hablamos de cosas simples, libros, películas, planes para el futuro. Por primera vez, sentí que podía ser yo mismo, sin el peso de mi familia. Pero la duda seguía ahí. Laura había dejado a Tomás tan rápido, ¿cómo podía estar seguro de que no haría lo mismo conmigo? No lo mencionó, pero sabía que, si esto iba a ser algo más, tendría que enfrentarlo tarde o temprano. Mirando atrás, la cena de compromiso lo cambió todo. Me obligó a verme como algo más que el fracasado que mi familia creía. Era Diego, el hombre que construyó una empresa desde cero, que enfrentó a su familia y salió más fuerte. Y aunque el camino con Laura apenas comenzaba, con todas sus complicaciones, estaba listo para ver a dónde llevaba. Había roto las cadenas de mi pasado, y eso era mi verdadera victoria.